Hola, bienvenidos. En el vídeo de esta semana vamos a leer el capítulo 10 de las Sextas Moradas entero. Pues es un capítulo muy cortito y por eso lo vamos a leer hoy entero. Como recordáis, la Santa ya nos había dicho al inicio de las Sextas Moradas que al llegar a este momento en que el alma está ya rendida a la voluntad de Dios, está unida a la voluntad de Dios, solo desea hacer su voluntad, pues ya el Señor la tiene por su esposa y empieza a mostrarle algunas cosas del reino, ¿no? Algunas partes de lo que tiene preparado para él, ¿no? Y de sus grandezas y bellezas. Y precisamente la Santa quiere dedicar este libro a contarnos estas experiencias tan grandes de Dios que se reciben en estos momentos, ¿no? Así veréis que la Santa nos lo va a decir así en el punto 8 de lo que vamos a leer hoy, ¿no? Ella nos dirá, os lo leo, de estas mercedes hace nuestro Señor al alma, porque como a verdadera esposa, que ya está determinada a hacer en todo su voluntad, le quiere dar alguna noticia de qué en él le ha de hacer y de sus grandezas. Bueno, pues en este capítulo nos va a hablar la Santa de dos visiones intelectuales que ella recibió cuando estaba en este estado de las Sextas Moradas. Son dos visiones que a ella le impactaron especialmente. Ya veréis por qué, ¿no? Ya veréis el contenido de estas visiones. Pero ella nos da a entender que estos son como dos ejemplos, pero que realmente se reciben muchas otras, ¿no? No nos las va a contar todas, solo nos cuenta estas dos, ¿no? Y nos dice en el punto número 1 que nos va a hablar de las gracias y de los efectos que dejan. Y nos vuelve a recordar aquí, en este punto número 1, lo que ya sabíamos. Fijaros, os recordáis que había dos tipos de visiones, las visiones imaginarias y las visiones intelectuales. Lo que pasaba con las imaginarias es que eran más difíciles de discernir, porque por un lado podían ser fruto de nuestra imaginación, y aquí la Santa nos volverá a advertir, dice que no se antoje que cada imaginación es visión, es decir, que las personas que son muy imaginativas se pueden creer que cada vez que les aparece algo en la imaginación eso es una visión y no es una visión, ¿no? O sea, nos podemos confundir con nuestra imaginación, pero también pueden ser estas visiones imaginarias más fácilmente falsificadas por el demonio. Recordar que nos daba ya criterio para discernir los efectos que deja, ¿no? Bueno, y lo que nos cuenta es que realmente el demonio hace esto ¿para qué? ¿Para qué da estas visiones imaginarias? Pues para que el alma quede inquieta y afligida, es decir, que quede como preocupada por esta visión que ha recibido y eso la distraiga de su verdadera misión, que es emplearse por completo en el amor y en la alabanza a Dios. Finalmente nos dirá que las visiones intelectuales como de las que nos va a hablar en este capítulo son en cambio mucho menos peligrosas porque no nos puede engañar el demonio, no las puede falsificar el demonio. Y lo que ocurre es que también son mucho más difíciles, como decíamos, de explicar con palabras, de expresar con palabras. Aún así, ella lo va a intentar y nos va a hablar de dos de estas visiones intelectuales que tuvo. La primera nos dice que fue lo siguiente. Lo que ella vio fue esto, cómo en Dios se ven todas las cosas y las tiene todas en sí mismo. Dice que esta visión fue muy rápida, pasó en un momento, nos dice ella, pero se quedó muy esculpida, es decir, muy grabada en su alma. Y ella sobre todo lo que nos dice es que esta visión le hizo darse mucha más cuenta de la maldad de nuestros pecados, puesto que los hacemos dentro de Dios, ¿no? Fijaros que la visión ella vio que Dios contenía todo en sí mismo, ¿no? Luego se dio cuenta de que cuando un pecador comete un pecado lo está haciendo dentro de Dios. Y para explicarnos o para darnos a entender de alguna manera más claramente esta visión, pues a ella se le ocurre esta comparación que nos cuenta, ¿no? Nos lo compara a Dios, dice ella, como un palacio grande y hermoso. Fijaros que aquí ha hecho un cambio respecto a la comparación que estaba haciendo todo el libro. En todo el libro nos estaba comparando el alma
como un palacio que tenía muchas moradas, y aquí es Dios el que es el palacio. Pues Dios es que es este palacio grande y hermoso que tiene distintas habitaciones y todos los pecadores y todas las personas están dentro de él. Por lo tanto, los pecados los hacen dentro de ese palacio. Dice que esto le hace sentir con mucha más fuerza la bondad y la misericordia de Dios, que consiente que eso suceda, ¿no? Y el sufrimiento que debe tener, ¿no? Dice, nosotros cualquier ofensa que nos hacen, cualquier palabra que dicen o cosas que hacen contra nosotros, enseguida nos enfadamos mucho, ¿no? Y si fuéramos como Dios, que tiene a los pecadores haciendo esos pecados tan dentro de él, ¿no? Pues esto nos debería llevar a imitarle, a tener muchísima más paciencia con las ofensas que recibamos, ¿no? Como Él la tiene con nosotros. La otra visión también es preciosa, esa otra visión intelectual que tuvo, y es que tuvo un instante en el que vio que solo Él es la verdad, ¿no? Solo Dios es la verdad, sin mentira ninguna. Dice que no es capaz realmente de explicarlo mejor, ¿no? Porque es una visión que sucede en un instante, ¿no? Pero que Él es realmente la verdad, ¿no? Y eso le apareció con toda intensidad. Y entonces todas las verdades, toda verdad está dentro de Él, ¿no? Es decir, todo Él contiene toda la verdad, ¿no? Y es nada más que verdad, no hay mentira en Él. En cambio, nos damos mucha más cuenta, sí, con el contraste con esto, como todo lo del mundo y todo lo de fuera de él es mentira, ¿no? No es verdad con la grandeza con la que es la verdad de Dios, ¿no? Bueno, la santa nos dice que esto tiene también, como veis, ella es muy práctica, ¿no? Y no se queda en la visión, sino que quiere dar una aplicación, que esta visión sirva para transformar la vida, al igual que la otra, ¿no? Y entonces lo que nos dice es que nos tiene que mover a andar en verdad. Andar en verdad, que dice ella, no solamente es no mentir nunca, que eso por supuesto que hay que hacerlo, no mentir nunca, sino andar en verdad delante de Dios y delante de todos, es decir, no tratar de aparentar ni con Dios ni con los demás mejor de lo que realmente somos, ¿no? No tratar de mostrarnos como diferentes, no, sino mostrarnos en verdad, ¿no? Y esto le lleva a la santa, en el punto 7 del capítulo que vamos a leer hoy, pues a darnos la famosa definición teresiana de la humildad. La humildad es andar en verdad, dirá la santa. La humildad es andar en verdad. Os lo voy a leer como lo dice ella. Una vez estaba yo considerando por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad. Púseme delante, a mi parecer, sin considerarlo, sino de presto esto, que es porque Dios es suma verdad y la humildad es andar en verdad. Es decir, que como consecuencia de esta visión que tuvo la santa, de que Dios es suma verdad, se dio cuenta de por qué es tan importante la virtud de la humildad. Porque la humildad es andar en verdad y eso es lo que nos une más a Dios, que es la suma verdad. Finalmente, la santa lo que nos dirá es que este tipo de visiones, este tipo de visiones intelectuales, no hay que andar preocupados. Sobre todo, como sabéis, le está hablando, todo esto se lo está contando a sus monjas. Y entonces les dice que cuando tengan este tipo de visiones intelectuales, que no anden afligidas, que no hay por qué temer, porque el demonio ni la propia imaginación pueden entrar mucho. O sea, que cuando uno recibe uno de estos tipos de visiones es de Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que hacer la persona? Pues dar gracias y alabar a Dios, porque esto es un gran regalo que le va a hacer mucho bien al alma, ¿eh? Como veis, ella de estas visiones siempre saca un bien para aprovechar y para caminar hacia adelante en la vida espiritual, en la unión con Dios. Pues bien, os dejo ya con la lectura directa de este capítulo, que como veis es precioso, y os animo como siempre a suscribiros al canal para que os avise y activar la campanita para que os avise YouTube cuando suba nuevos vídeos de esta serie, y también por supuesto como siempre a dejarme cualquier comentario y pregunta en los comentarios del vídeo, que yo trataré de responder lo antes posible. Muchísimas gracias.